Una patrulla de rutina se vuelve intensa cuando el oficial Brian Carter detiene a un hombre solo para descubrir que es el alcalde de Lakeview. Quédate con nosotros para ver cómo se desarrolla la historia completa y no olvides darle me gusta, compartir, suscribirte y comentar. ¿Desde dónde estás mirando? En una fría noche de jueves, el oficial Brian Carter, un miembro de la fuerza policial local, estaba en su patrulla habitual. El coche patrulla de Brian zumbó suavemente mientras conducía por Willow Lane, una tranquila zona residencial. De repente, Brian vio a un hombre caminando por la acera. El hombre llevaba una chaqueta negra sencilla y sostenía una lonchera. Brian redujo la velocidad de su coche y bajó la ventanilla. Observando al hombre, Brian dijo, «Esto era sospechoso. ¿Por qué alguien estaría caminando aquí tan tarde? Debe ser uno de esos alborotadores que andan a escondidas», murmuró para sí mismo. Brian encendió las luces de patrulla y se detuvo. Salió del coche y se dirigió hacia el hombre. «Hola», ladró Brian agarrando firmemente su linterna. El hombre se detuvo y respondió, «Sí». El oficial Brian se acercó. Su mano descansaba cerca de su funda. «¿Qué haces aquí afuera? Déjame ver tu identificación». El hombre frunció el ceño pero mantuvo la calma. «Solo estoy caminando a casa del trabajo. Vivo a unas pocas cuadras de distancia», dijo Brian. Entrecerró los ojos y respondió, «Este no es el tipo de lugar por el que uno simplemente pasa a esta hora. ¿Tiene alguna identificación consigo? Necesito ver su identificación». El hombre suspiró y metió la mano en su bolsillo para sacar su billetera. «Mi nombre es Thomas Gray, trabajo en el turno de noche en Lakeview Steel. Puede comprobarlo si quiere». Brian le arrebató la identificación y la miró fijamente, apenas registrando el nombre «turno de noche». ¿Por qué no espera aquí mientras corro? ¿Esto? Thomas se cruzó de brazos. «Seguro, oficial, haga lo que tenga que hacer». Brian regresó pisando fuerte a su coche. Silenciando en voz baja llamó a despacho, pero ni siquiera se molestó en verificar la afirmación de Thomas. Su mente estaba decidida. Thomas parecía demasiado fuera de lugar para que Brian creyera su historia. «Se necesitan refuerzos en Willow Lane». Brian llamó por radio. «Hay un hombre sospechoso aquí. Podría estar relacionado con robos recientes». En cuestión de minutos llegó otro coche patrulla. Dos oficiales salieron, la oficial Rachel Hayes y el oficial Steve Parker. Rachel, más joven y de mente más abierta, se acercó a Ed. «Brian, ¿cuál es la situación?», dijo ella. Brian saludó con desdén. «Pilló a este tipo merodeando. Dice que viene del trabajo, pero yo no lo compres». Rachel miró a Thomas, que estaba quieto junto a la acera. «¿Pasaste su información?». «No era necesario», espetó Brian. Rachel frunció el ceño. «Déjame hablar con él». Mientras Rachel se acercaba, Thomas sacó otra tarjeta de su billetera. «Te sugiero que mires esto también», dijo entregándosela. Cuando Rachel vio la tarjeta, su expresión cambió. Sus ojos se dirigieron al rostro de Thomas y luego de nuevo a Brian. Se apartó para susurrarle a Steve, quien asintió con gravedad. «Brian». Rachel gritó, «Creo que deberías echarle un vistazo». Brian gimió, pero se acercó. Rachel le entregó la tarjeta mientras Brian la leía. Su rostro se quedó sin color. «Thomas Gray decía alcalde de Lakeview». Brian parpadeó, luchando por procesar lo que acababa de leer. «¿Es esto algún tipo de broma?», tartamudeó. Thomas levantó una ceja. «¿Parece que estoy bromeando?».
Brian tragó saliva mientras el peso de su error comenzaba a hundirse en la oficial. Rachel Hayes se cruzó de brazos y le dijo a Brian: Brian, creo que le debes una explicación al alcalde. Brian miró a Thomas y preguntó: ¿Usted es el alcalde? Su voz apenas por encima de un susurro. Es correcto, Thomas respondió. He sido alcalde durante los últimos hace 4 años que camino por esta ruta a menudo después de mis turnos en la planta de acero. No veo razón para ocultar mi rutina solo porque es tarde. La boca de Brian se abrió y se cerró mientras luchaba por responder. Sus pensamientos corrían ahora no por miedo a la situación, sino por darse cuenta de lo equivocado que había estado. Su suposición no fue solo un error. Fue un completo desprecio por la justicia y la decencia. El oficial Steve Parker dio un paso al frente. Alcalde Gray. Me disculpo sinceramente por las molestias, dijo. Le aseguro que este no es el protocolo estándar. Thomas levantó una mano para detenerlo. Agradezco su disculpa, oficial Parker. Pero esto no se trata solo de protocolo, se trata de juicio o falta de él. Brian sintió que le ardían las orejas mientras evitaba la mirada de todos. Fue un malentendido, murmuró. Thomas interrumpió: un malentendido. Dígame, oficial Carter. ¿Qué vio que le hizo pedir refuerzos? Brian tartamudeó buscando palabras que no lo hicieran sonar peor. Estaba oscuro, caminabas tarde, parecía sospechoso, eso es todo. Thomas dio un paso más cerca. Sospechoso en un vecindario donde he vivido durante 20 años. Ni siquiera se molestó. Para confirmar mi historia. Antes de llamar refuerzos en su lugar decidiste humillarme por caminar a casa. Rachel se aclaró la garganta intentando disipar la creciente intención. Alcalde Gray, entiendo tu frustración y me aseguraré de que esto se aborde adecuadamente. Brian, tienes que dar un paso atrás y dejarnos manejar esto. Pero Thomas no había terminado. Se giró hacia Rachel y Steve: no quiero que esto quede en el olvido. Oficiales como él le dan mala fama a esta ciudad y no lo voy a tolerar, no como residente y ciertamente no como alcalde. Los puños de Brian se apretaron, su orgullo herido, pero sabía que no debía discutir. El peso de la situación lo agobiaba y por una vez sintió el aguijón de la responsabilidad. Rachel asintió: por supuesto, alcalde Gray, presentaremos un informe y nos aseguraremos de que se tomen las medidas adecuadas. Bueno, estaré esperando un informe completo en mi escritorio por la mañana, dijo Thomas. Brian levantó la vista con incredulidad y le dijo a Thomas: ¿me vas a dejar ir? Thomas respondió: no sé. Trata de dejarte ir, se trata de hacerte responsable. Dejaré que el departamento decida eso, pero esta noche, oficial Carter, le has demostrado a esta ciudad exactamente lo que representas. Con eso Thomas se dio la vuelta y se alejó dejando a Brian para enfrentar las incómodas escaleras de sus colegas. Brian pasó el resto de la noche repasando la confrontación en su mente. El turno terminó en silencio y mientras entregaba su equipo en la estación, la capitana Laura Banks lo llamó a su oficina. Laura era una conocida líder sin sentido, conocida por su imparcialidad y nunca toleraba la mala conducta. Le hizo un gesto a Brian para que se sentara. Recibí una llamada del alcalde Gray. Laura comenzó: me dio un relato detallado de lo que pasó esta noche. ¿Te importa explicarte? Brian se movió incómodo en su silla. Fue un error, capitán, pensé que era Laura. Lo interrumpió con una mano levantada: un fugitivo, un criminal. Brian, he escuchado las excusas antes de actuar por prejuicio, simple y llanamente, y no es la primera vez que tengo quejas sobre tu comportamiento esta noche. No solo acosaste a un residente, humillaste a nuestro alcalde. Este departamento
No puede permitirse oficiales que actúan sin pensar. Te voy a suspender por 2 semanas sin paga. Laura continuó. Durante ese tiempo asistirás a una capacitación obligatoria de sensibilidad. Cuando regreses estarás en libertad condicional. Un incidente más y estás fuera. ¿Me explico? Brian asintió apenas capaz de sostener su mirada. Sí, capitán, dijo. Laura se inclinó hacia adelante. Brian, tienes que tomar una decisión: o aprendes de esto o dejas que destruya tu carrera. Decide sabiamente. Esa noche, mientras Brian conducía a casa, no podía sacarse el recuerdo de las palabras tranquilas pero poderosas de Thomas Gray. Por primera vez Brian cuestionó las creencias que había llevado por tanto tiempo. Esto nos lleva al final de la historia. Gracias por ver. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete.